le vamos a ceder la palabra a Donají Morales, que el día de hoy va a hablar de, bueno, tiene un título sugerente, de un fuerte viento en Jamaica, 1929. Adelante, Donají. Gracias, Laura. Pues buenas tardes a todos. Disculpen todo este movimiento si es que han estado pendientes de la pantalla, ojalá no, pero felicidades, por supuesto, al coloquio que cumple estos 20 años. Todos comenzamos tan jovencitos, lo recordamos bien. Y pues nada, es un gusto siempre coincidir pues con Johanna, escucharla, conocer a Montserrat, ver a Maggie, Rosario Rodríguez, bueno, pues siempre, ¿no? Así, ahora sí que siempre en la lucha. Me encantó pues ver a José Ronzón, a Manolo, a Ana Cervera, que ahora ya no sé cuánto tiempo tenga su hijo, que seguro ya está grande, a Pedro San Miguel siempre, y pues agradecida contigo, Laura, por Fernando Valero, buenas tardes, por no perder la esperanza en mí, y pues yo de querer en algún momento recuperar mi vida académica, aunque sea así, pues hoy escribiendo a las 4 de la mañana lo que quiero compartirles hoy, ¿no? Así como comenta Laura y ya, pues para qué me presento, ¿verdad? Ya saben que mis títulos de pronto son así como un misterio sin resolver, pero bueno, se lo envié por Laura, ya saben, por WhatsApp, en fin, luego cambié, luego que sí, pero es más literario que un título académico, pero espero que esto se desarrolle académicamente. Seré muy breve, en realidad es así, pues la simiente de algo que pues espero en algún momento se publique como un libro electrónico, ya sabemos que Laura Muñoz no se deja en el empeño tampoco, entonces comienzo de esta manera, ¿no? Leeré algo muy breve y haré algunos comentarios. Entonces, dice, ¿qué pasaba en la isla de Jamaica en 1929? Entre muchos acontecimientos, fue el año en el que Marcus Garvey fundó el Partido Político Popular, PPP, People's Political Party, como se sabe, el primer partido político de ese país. Consecuencia de los movimientos por los derechos civiles y sindicales de las primeras décadas del siglo XX en Jamaica. En otras palabras, de los vientos de cambio, quiebres, intereses nacionales y las luchas por el poder. A casi 100 años del colapso del sistema de plantaciones, la crisis financiera mundial de 1929 afectó el cultivo de la caña de azúcar y a otras materias primas agrícolas de exportación como el plátano. La clase media negra y mestiza, en ese momento en ascenso, entonces recibió un duro golpe. Tiempos interesantes para un escritor. Al menos así es como reza la maldición china, o debemos decir sabiduría china, que, exceptuando la parte del escritor, expresa que vivas en tiempos interesantes, que recibas las atenciones de los poderosos y que se cumplan todos tus deseos, lo que supone dejarse arrastrar por la espiral de los acontecimientos por encima de una vida plana, pacífica o feliz. Así, 1929 fue el año en el que el escritor británico Richard Hughes publicó su primera novela, A High Wind in Jamaica, cuya traducción encontramos en español como Huracán en Jamaica, y que para los efectos de este trabajo busco devolverle su significado. Así, Un fuerte viento en Jamaica, considerada best seller, una obra maestra sin paliativos, mucho más que una novela de aventuras, una rara obra excepcional, se sigue editando, colocándose entre la inspiración que recoge de Los piratas de Peter Pan y Wendy, la obra teatral de James Matthew Barrie, y su influencia sobre El Señor de las Moscas de 1954 de William Golding. Todos británicos. Un fuerte viento en Jamaica, narrada en tercera persona y ocasionalmente usando la primera, comienza de la siguiente forma, y cito: una de las consecuencias de la emancipación de las Antillas es la gran cantidad de ruinas pegadas a las casas o próximas a ellas que todavía se encuentran en viviendas para esclavos en ruinas,
molinos de azúcar en ruinas, casas de calderas en ruinas y con frecuencia mansiones en ruinas demasiado caras que ya nadie puede mantener. Los temblores de tierra, el fuego, la lluvia y la aún más mortífera vegetación hicieron su trabajo con rapidez. Este es el primer, saque de la novela. Una entrada que remite a la de la novela postcolonial, como todos podemos saber, de Jean Rhys, El ancho mar de los sargazos de 1966, cuando la protagonista, en las primeras páginas, habla de las malas condiciones del camino que iba desde Ciudad Española hasta Colibrí, o de una casa deshabitada sobre la que, precisamente, años después de la Ley de Emancipación de 1833, los negros no tardaron en decir que estaba embrujada y no se atrevían a acercarse. La obra de Hughes se asemeja también, a la de otra que escribió Evelyn Waugh, ¿no? El autor de Retorno a Brideshead, etcétera, pero de eso ya no puedo hablar porque me voy como en una espiral a otro tema que es de otro coloquio, en fin, ¿no? Continúo. Como se sabe, la libertad total a los esclavos fue concedida por la reina Victoria hasta el 1 de agosto de 1838, es decir, más de 300,000 esclavos de Jamaica ahora eran libres de elegir lo que querían hacer con sus vidas. Es en ese contexto que Hughes sitúa la historia y sus personajes. Los peones negros, relata, dejaron sus casas a la vez y se marcharon a donde les preocupara menos la posibilidad de trabajar. Pero si lo hacen, como por ejemplo en la casa de Calderas, estos, y dice, recogen la espuma que rebosa con unos casos de cobre de asa larga, mientras sus amigos se sientan alrededor, comiendo azúcar o mascando escoria en medio de una nube de vapor. La espuma que han limpiado corre por el suelo, arrastrando buena cantidad de porquería, insectos, incluso ratas y todo lo que se pegue a los pies de los negros, hasta otro pilón del cual se recoge para destilarla y fabricar ron. Los hechos, como lo deja claro el narrador, giran en torno a los hijos de una familia inglesa, cristiana, los Bass Thornton, quienes solían jugar en una hacienda donde solo se mantenía en pie la casa del capataz y la casa grande que se había derrumbado por completo. Así, Emily, John, Rachel, Edward y Laura son, junto con 2 niños criollos, Margaret y Jimmy Fernández, los protagonistas. A grandes rasgos, en las primeras páginas de la novela, se describe la vida de una típica familia inglesa en la Jamaica de la década de 1860. El primer giro de la historia tiene lugar después de un terremoto y de un huracán. A raíz de los daños incalculables, más por el huracán, los padres de los niños deciden enviar a sus hijos a Inglaterra para mantenerlos a salvo de peligros de este tipo y para que pudieran adquirir una mejor educación. Estos daños incalculables, en realidad es que se muere el gatito de los niños, ¿no? Que se llamaba Jimmy. Esto, a pesar de que Jamaica seguía existiendo y gracias a su inagotable matriz había vuelto a florecer. Richard Hughes se graduó en Oxford en 1922. Viajó, al parecer, por un largo tiempo por Estados Unidos y el Caribe. Escribió versos, obras de teatro, cuentos y novelas. En 1938 publicó In Hazard, en peligro, estoy un poco peleada con las traducciones, sobre la que Virginia Woolf expresó, y cito, por un lado está la tormenta y por el otro la gente, y entre ambos una brecha a la que le falta energía. Fue hasta 1961 que se editó Fox in the Attic, es decir, el zorro en el ático o el zorro en la buhardilla, una historia de Europa entre las 2 guerras mundiales, y en 1973, La pastora de madera. Libros como The Wonder Dog, El perro prodigioso, obra póstuma de Hughes de 1977, lo acredita como maestro de la literatura fantástica infantil. Al hacer una búsqueda en la red, anotando Huracán en Jamaica, Richard Hughes,
el buscador arroja 180,000 resultados en 0.66 segundos. Fue con esta, su primera novela, que Hughes alcanzó gran popularidad. A casi 100 años de su publicación, de su edición ininterrumpida y de la postura actual respecto a la infancia o la niñez, vale la pena analizarla en el marco de las visiones históricas y culturales del Caribe que incluye a los piratas. Cuando los Bass Thornton deciden que sus hijos deben marcharse de la isla, los niños recibieron la noticia como un hecho aislado y emocionante, pero sin relacionarlo con ninguna causa en particular, porque era muy improbable que la causa fuera la muerte del gato, y en realidad ningún otro asunto de importancia había ocurrido últimamente, al parecer. De camino para embarcar a los niños, el narrador describe el paisaje tropical de Jamaica, y cito: tedioso, prolífico y grosero. La vegetación es más o menos uniforme, grandes tallos tubulares que soportan gruesas hojas, ningún árbol tiene silueta porque está aplastado contra otra cosa, no hay espacio. En Jamaica, tanta profusión se apiña sobre las mismas cordilleras e incluso los picos son tan numerosos que en la cumbre de uno de ellos te encuentras rodeado de otras y no puedes ver nada. Hay cientos de flores. Pues, imaginemos, tanta exuberancia aplastada por la mano de un mortero. Hecha migas, hecha papilla y volviendo a crecer. Se cierra la cita. En un artículo de La Vanguardia de noviembre, pero de 2015, apareció un artículo en el que el escritor, periodista y crítico literario español Robert Saladrigas, ya falleció, se refirió a la novela de Hughes en los siguientes términos, y vuelvo a citar: no existe en la historia de la narrativa otra pieza que, partiendo de una trama de aventuras con niños y piratas, evolucione ante la mirada turbada del lector adulta en una deslumbrante e irrepetible historia abismal que se desarrolla en el territorio de la conciencia, un poco exagerado. La historia de un fuerte viento en Jamaica se desarrolla en un barco, no en Jamaica, y bordea el tema de las relaciones entre los niños y los adultos. Hughes diluye ciertos aspectos que abren la puerta a la especulación. Margaret Fernández, por ejemplo, es mencionada como amante de uno de los lugartenientes del capitán. Y el capitán establece un vínculo particular con Emily, la hermana mayor de los niños Thornton, de 10 años. El matrimonio Thornton no tiene el dinero para pagar el vapor para que los niños realicen el viaje a Inglaterra y deben viajar, en cambio, en un bergantín. Espérenme. El Clorinda. Al cabo de unas semanas, hace una última escala en Las Caimán, tomando el paso de Sotavento. Pero tras abandonar ese punto, aún con el viento a su favor, fueron abordados por, y cito, 50 o 70 rufianes españoles de la peor calaña, que armados con cuchillos y alfanjes se hicieron con el bergantín. Y es ahí donde pues encuentro pues todo lo que puede resultar interesante de esta obra, ¿no? Por supuesto me interesa, o sea, tanto el inicio, que habla pues justo de esta emancipación de las Antillas, de esta arquitectura, ¿no? O sea, perdida en la isla o en las islas, ¿no? Del Caribe, de este total abandono, ¿no? La novela, en realidad, o sea, pues yo al contrario de lo que opina pues Saladrigas, me parece que, bueno, pues tampoco pues llega a ese nivel, ¿no? De literario, de ninguna manera, pero sí es cierto que la obra se presenta, o sea, como en este punto, ¿no? En el que, al contrario de lo que hemos visto, se ha relatado respecto a los piratas, estos aparecen más como personas inocentes y buenas frente a niños que
o sea, muestran, ¿no? O sea, o llevan en ellos, pues, atisbos de violencia. Entonces, toda la historia se desarrolla dentro del barco, ¿no? O sea, y algo es, pues, increíble porque uno de los niños muere, hay un crimen a sangre fría y la obra termina en un juicio, ¿no? Entonces tampoco voy a spoilear de qué va esta novela, pero en realidad, bueno, de lo que trata, ¿no? Más que una novela de aventuras, pues es una historia que se ocupa de la naturaleza de las personas y de la naturaleza de los niños en 1929, ¿no? Entonces son niños ignorantes, niños que se gobiernan a sí mismos, en el que se plantea pues esta situación en la que los niños están sin el control de un adulto, ¿no? Y de alguna manera pues se puede como vislumbrar como esta pregunta de si es malo, ¿no? O sea, el hombre por excelencia o si los niños son crueles o realistas por excelencia, ¿no? Entonces, ellos supuestamente van a educarse a la Gran Bretaña, pero pues de alguna manera ellos, no sé si descubren su propia maldad en este viaje, en este barco hacia la Gran Bretaña. Y bueno, pues más o menos este sería pues el panorama de un trabajo que pues me gustaría, pues por supuesto, perfilar mucho mejor que lo que les he mostrado ahora y que me parece realmente maravilloso. También hay una película que se hizo sobre esta novela en 1956, entonces no he tenido el tiempo de verla, pero lo que más llama pues mi atención justo de tanto, bueno, tanto la traducción que se hace de la obra, los paisajes, en fin, etcétera, etcétera, es esta postura, ¿no? Que hay frente a lo que los niños son o representan pues a 100 años de distancia, ¿no? Entonces sí, es bastante como turbia, ¿no? Es un poco, no sé, así como que sí eriza un poco la piel. Y pues en realidad llegué, pues igual que como los otros temas que he presentado aquí en el coloquio, por una casualidad. La verdad es que no recuerdo dónde leí, ¿no? Sobre la novela de Hughes, pero desde hace mucho tiempo dije, ah, pues un día la leeré y pues ustedes la pueden comprar en Amazon, está en el péndulo, en el sótano, en fin, ¿no? Es una novela que está considerada pues una novela para niños, ¿no? O una novela infantil. Y eso, bueno, pues sería todo en realidad de mi participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Donají, muy bien.